es hablar de rescate. En Éxodo, repito, 30:11, en Éxodo 30:11, el Señor estableció la plata como rescate. Y no podemos omitir que nuestro maestro fue vendido por 30 piezas de plata. Todo lo que usted encuentre en la palabra del Señor no lo va a encontrar por casualidad. No va a ser una simple expresión o una inspiración momentánea de determinado escritor o de determinado poeta que quiso poner que las flores eran azules porque quiso, sino que cada trazo de esta verdad está llena de misterios, está llena de revelación. Y cuando digo que vamos a hablar de plata, es que vamos a hablar de la muerte de Jesús, no porque creamos en Semanas Santas, porque todos los días son santos, porque nosotros los hacemos santos, porque los santos somos nosotros y el santo de los santos habita en nosotros. Pero menester es saber que 1 Corintios capítulo 3 nos advierte de tres materiales que son necesarios, imprescindibles en la vida del creyente. En el verso 12 de la primera carta del capítulo 3 de Corintios, para irle enrumbando en el plan, aunque el mensaje no se llama la plata, el mensaje se llama el gran espectáculo. Y usted dirá, ¿por qué sacó ese título? ¿De dónde lo sacó? Ya le digo de dónde. Porque tenemos que ministrar conforme a la palabra. Y si sobre este fundamento, dice el verso 12 de la primera de Corintios 3, de la primera carta, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, ahí está la plata, piedras preciosas, eso es, o son los tres aspectos con los cuales los hijos de Dios debemos de edificar a la iglesia. Y son los materiales con los cuales la iglesia debe de ser edificada. La plata se ministra aquí, pero en la Nueva Jerusalén ya no hay plata. En la Nueva Jerusalén hay oro, piedras preciosas y hay perlas. Los muros son de piedras preciosas, las puertas son de perla. Y toda la gran ciudad, que no es una ciudad similar a Washington o a Moscú, esas somos nosotros, los hijos de Dios, que fuimos edificados con todos los materiales requeridos. Y es por ello que va a haber una evaluación en el tribunal de Cristo, y ahí se nos dice que el fuego va a probar. Y si aparece la madera ese día, si aparece el heno y aparece la hojarasca en cristianos creyentes aguados que nunca quisieron ser edificados ni vivir una vida corporal, una vida en el cuerpo de Cristo, una vida de comunión, porque la comunión en 1 Corintios 1:9 es un profundo misterio, y la comunión en 1 Juan 1, en todo el curso de 7 misterios que hay allí en la primera carta de San Juan, todo es un misterio. Y los hijos de Dios somos edificados en los misterios. El misterio que estuvo oculto antes de los siglos y las edades. Pero hay gente que quiere ser edificada con madera, con heno, con hojarasca. Un día vamos a determinar cuáles son esos materiales que no van a soportar el fuego de Dios en el tribunal de Cristo, porque el fuego va a quemar esos materiales en el último día de la gran prueba, cuando todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y quiero ser explícito en decir que eso no es para perdición eterna,
que eso no es para lago de fuego, que eso no es para infierno, sino para ser escogidos. Porque muchos son los llamados. Como llamados entraremos todos al tribunal de Cristo, pero como escogidos saldremos una vez que hayamos sido probados por el fuego y cuando el día haya declarado allí en el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, allí nosotros tenemos que comparecer todos los que estamos aquí. Todos los que hayamos recibido a Cristo. No cargue ninguna condenación de sus errores del pasado ni del presente. Usted no puede, el Satanás, arrebatarle la salvación. No tiene que estar ayunando a diario. No tiene que ser correctísimo, porque si usted se muestra correctísimo de acuerdo a sus propios esfuerzos, usted es un fariseo más del montón. Hablo de los materiales, porque es requerible. Y entre estos 6 materiales que se expresan en Corintios, tomamos uno y tomamos la plata. Y entonces decimos, y nos vamos al Evangelio según San Lucas para empezar, porque solamente estaba poniendo las condiciones, sembrando las estacas para luego poner la tienda. Es menester entender esto. Quiero leer solamente un verso en Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes, con ese al final, presentes, voy a arrastrar la lengua, no puedo como los españoles, de los que estaban presentes en este ¿qué? En este espectáculo. ¿Lo están leyendo? Por eso es que le hemos puesto el gran espectáculo a este mensaje. Que estaban presentes en este espectáculo. ¿Qué es un espectáculo? Un acto que causa escándalo. Un concierto de música es un espectáculo, una obra teatral es un espectáculo. Hay diversos espectáculos, pero hay espectáculos en la calle que causan escándalo y alboroto. Y aquí se nos dice que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Se volvían golpeándose el pecho. Esto es sumamente interesante. Hermanos, tenemos que acudir a la palabra de Dios y tenemos que verla con mucho sigilo, con mucho detenimiento. Tenemos que leerla con calma, ir frente a nuestros ojos y en nuestros corazones el discernimiento de espíritus que es tan necesario, porque la palabra es espíritu. Tenemos que aprender a discernirla. Por eso Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el ejercicio, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si hay algo por lo cual hay que orar con mucha pasión, es por el discernimiento de espíritu, porque mis palabras son espíritu y son vida. Es la manera de detectar también la herejía, es la manera de detectar la mercancía. Solamente una persona madura no puede ser engañada y no puede ser extraviada. Tenemos que anhelar entonces el oro, la plata, las piedras preciosas, porque ese es el material con el cual somos constituidos, y si ese material está ausente de nosotros en aquel gran día del tribunal de Cristo,
no entramos a las bodas del Cordero, ni entramos al reino. Tampoco vamos al infierno, ni tampoco vamos al lago de fuego. Eso lo explicaremos con detalle en el camino. La palabra del Señor entonces nos dice que son las 12 del día cuando está Jesús en la cruz. Es la hora tercera cuando Él es crucificado. Cuando Él está en la cruz. Es la hora tercera desde la perspectiva del calendario judío. Jesús lleva 3 horas allí en la cruz. Pero algo ocurre después que Él habla, después que Él toma el vinagre, después que Él clamó a Dios. No le dijo Padre, le dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una interrogante que sale de su corazón con un dolor profundo, pero sabiendo que ha bebido la copa, sabiendo que se ha tomado el vaso, o sea, que ha llevado a cabo la voluntad de su Padre. Pero no le dice Padre en ese momento, le dice Dios mío. Todo esto implica algo. ¿Por qué deja de decirle Padre y le dice Dios mío? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la pregunta. Está en la cruz del Gólgota, en el monte de la calavera. El lugar de la calavera en arameo, el Gólgota para los judíos, es una roca pelada que queda cerca de las murallas de Jerusalén, erigida por los romanos. Y para que los romanos vieran qué es la consecuencia o el problema que le podía ocurrir grande a todo aquel que se opusiera al imperio romano. Ellos habían puesto ese lugar de la calavera como ejemplo para que nadie se levantara, para que nadie conspirara. Y el plan era condenar y matar ahí en una cruz al que fuese encontrado culpable. Es Jerusalén, en Jerusalén, cerca de Jerusalén, que está erigido eso por los romanos. Y la palabra del Señor en San Marcos, capítulo 15, verso 38, se nos dice que empieza a ocurrir allí, en ese lugar. Todos tenemos que estar conectados en el Señor, de acuerdo a su plan. Y dice la palabra del Señor allí que Cristo expiró unas palabras. Está escrito en el curso de Marcos 15, está escrito en Mateo, está escrito en Juan 19, para donde usted quiera ir enriqueciendo todos estos aspectos para que vea lo delicioso que es la palabra del Señor, cómo se recibe. En el 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, ya no es la hora tercera, ya es la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora sexta. Era la hora de la crucifixión, era la hora tercera, pero a la hora sexta se viene una tremenda oscuridad. Esto no era un problema momentáneo. Esto era un asunto inexplicable. Esto no lo podía determinar la ciencia. No era un problema de carácter atmosférico. No era un problema que había en el espacio cósmico. Era Dios el que estaba operando en la hora sexta. En la hora novena era Dios el que está operando. Hora tercera, hora sexta, es la hora de las tinieblas.
y todo queda oscuro. Estamos aquí, de repente de noche, desaparece la luz del sol. Creemos que quizás eso dura 5 minutos, si no viene luz, está todo en tinieblas. Y pasa 1 hora y todo en tinieblas. No se pueden ver los rostros de la gente que está allí. Todo el mundo está a la expectativa. El predicador había sido crucificado. El predicador había expirado. El hombre que confrontó al sistema religioso diciendo la verdad en la cara según Mateo 23, está crucificado. Él ha muerto a la hora tercera. Pero en la hora sexta se vienen unas terribles tinieblas. La gente dice, no hay luz. Jerusalén está llena. Se está celebrando la Pascua. Están celebrando el día que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Para ellos esa fiesta es solemne, es de trascendencia. Para ellos esa fiesta es sumamente importante. Inclusive el judío que está más distante procura con cualquier sacrificio y de cualquier manera estar allí en la fiesta de la Pascua, de tal manera que se multiplican en número. No es igual la cantidad que habita normalmente en Jerusalén como ese día. Ese día la gente está quintuplicada, sextuplicada. Jerusalén está llena y peor aún, está la muerte de un profeta. Está la muerte de un hombre que ha predicado 3 años y medio. Está la muerte de un hombre famoso, de un hombre del cual todos escuchaban hablar. Él ha muerto, pero a la tercera hora, pero a la sexta hora quedan el mundo entero. No estamos diciendo Jerusalén, estamos hablando del mundo entero. Quedó en tinieblas, el sol se apaga, no hay luz, y eso se lleva a cabo en el curso de 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Ellos pasan, ocurre todo lo que ocurre. El Señor dicta las 7 palabras, habla desde la cruz del Calvario mientras está muriendo. Aquellos buscan cómo resolver la pronta ligera, la ligera muerte, la pronta muerte de aquellos, porque ven que todavía están vivos. Se les ordena porque es algo que está dentro de la legislación romana para los condenados, quebrarles las piernas, y se la quiebran a los ladrones que estaban a la orilla de Cristo. Pero cuando llegan donde Él, no le quiebran las piernas porque ya Él está muerto. Él ha dicho las últimas palabras después que tuvo sed. Dice, yo tengo sed, y le llevan de beber vinagre, y se toma el vinagre, y después de tomarse el vinagre dice otra palabra más, y después de decir esa palabra no le queda otra cosa más que de una manera debilitada hablarle entonces al Padre. Ha habido un trato. Ha llegado el fin de una maldición. La ley se ha cumplido. Todo este asunto es requerible poder observarlo desde las antelaciones de los tiempos, todo lo que había ocurrido en los días de Noé y en los días de Moisés, cómo Dios venía hablando. Y lo vemos aquí. Nos encontramos en otro monte con unas terribles
tinieblas que no tienen ninguna explicación natural, con una fiesta, con una celebración de la Pascua, con una luna absolutamente llena. Siempre el día de la Pascua, la luna estaba totalmente llena. Era característico cuando ellos de esta manera la celebraban. Pero con esa ciudad repleta, ellos ven que la luz totalmente se va. Y la Pascua como que casi se ve interrumpida. Habían miles de personas, centenas de personas, muchos adorando, muchos agradeciendo. Los sacerdotes que están oficiando el culto en ese momento están matando un cordero dentro del templo, porque ellos están con el rito, ellos están en el templo, pero el Cordero de Dios está fuera del templo, está en un monte, el Cordero de Dios que presentó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero está agonizando, el Cordero está hablando 7 palabras. Al Cordero lo tiene el Padre en la cruz, lo tienen los hombres en la cruz, lo tiene el diablo en la cruz. El diablo ha hecho una trampa en la cruz, pero el diablo no sabe que ha de caer en su propia trampa. Hebreos 2:14 dice que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Imagínense usted, qué interesante que es esto. El diablo utilizando a Judas. El diablo utilizando a Judas, amante del dinero, Judas. Esa fue su perdición, su perdición. Convinche o socio de los fariseos, religioso. Además de ellos, Juan 12 dice que era ladrón, porque se robaba de la bolsa de las ofrendas del maestro, se robaba el dinero. Hipócrita, fingido. Van a ungir al maestro con nardo puro en Juan 12 y él dice: no, eso cuesta demasiado. Son 300 denarios, que es lo que le pasa a ustedes. Si un denario es prácticamente el salario de un trabajador común y ustedes están gastando ese perfume, o sea, casi un año de salario de un trabajador, no es conveniente. Y luego aparece y figura como un político y dice: vendamos esto, y aparece con una apariencia de piedad. Y no hagan ese desperdicio. ¿Cómo se lo van a echar al maestro encima? Mejor hagamos negocio, hagamos business, vendámoslo y luego se lo damos a los pobres. Y el Señor les dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Deja a la mujer, déjala, porque la mujer estaba siendo guiada por el Espíritu Santo para que se cumpliera en la revelación, en el realmo del reino, lo que el Señor estaba permitiendo que se ejecutara. La luz desaparece en el mediodía, hay una total tiniebla, es luna llena, pero no aparece absolutamente nada que pueda solucionar. El sol para los judíos era predecible y nunca les había fallado. Ellos nunca habían visto el sol fallar en una de las fiestas de la Pascua,
que durante centenas de años ellos habían venido practicando, y ese día el sol falla, el sol se apaga mundialmente, la tierra queda en tinieblas, la tierra queda en espera, la creación misma está gimiendo a una, está preguntando qué está pasando. Cristo ha muerto, todo tiene que apagarse durante 3 horas y la luz se va, y la gente preocupada porque eso nunca había pasado. Luna llena, se celebra la Pascua, el sol siempre está ahí, nunca ha fallado el sol, pero hoy se apaga el sol y hay tinieblas en pleno mediodía, en pleno mediodía. Pero es que ellos desconocían el mover profético de la palabra. Ellos ignoraban el procedimiento del Espíritu en cuanto al cumplimiento de la palabra, la rueda del Espíritu moviéndose para el cumplimiento de la palabra. Y Amós, el profeta, había dicho en el capítulo 8, esto es importante que lo entendamos, que lo veamos en el 8:9. Acontecerá en aquel día, Amós 8:9, lo dijo Amós 700 años antes de que Cristo apareciera en el Gólgota, y la profecía se estaba cumpliendo letra por letra. Así que es importante entender este acontecimiento. Y dice: acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Haré que se ponga o se apague el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo voy a hacer que en el propio mediodía el sol se oculte, que todo quede en tinieblas. Lo voy a hacer en aquel día. Y todavía tenemos que registrar otros días cuando Dios dejó todo en tinieblas, y tenemos que verificar los días que vienen, que Dios utilizará las tinieblas, porque el sol se volverá como tela de silicio, se volverá negro, dice la palabra del Señor, en los días del juicio que están cerca. No podemos decir que esto va a dilatar mucho, no podemos decir que todo viene bien, no podemos decir porque estaremos contra Cristo, y estando contra Cristo se es anticristo. No podemos anunciar días buenos, ni de hermanos millonarios, ni de hermanos superprosperados, sino hermanos que estén velando con los ojos abiertos, que estén en el cuerpo de Cristo, porque el Señor no va a recoger a llaneros solitarios, a los que se congregan solos en sus casas, a los que dicen que Dios está en todas partes, que ponen alabanza, que lloran su vergüenza o su tristeza o su atadura. No es así. Es un cuerpo viviente con miembros vivos. No son prótesis. Las prótesis carecen de vida. El cuerpo vivo tiene la vida, contiene la vida del Espíritu, y se mueve con el aliento de Dios, con el soplo de Dios, y se mueve con gozo, porque ese es uno de los frutos del Espíritu, con gozo. Y se sirve al Señor porque todos hemos sido llamados para servirle. Algo se conecta entonces con aquella plaga de Egipto, donde hubo oscuridad. En el capítulo 10 de Éxodo, en el verso 22, podemos observar qué es lo que pasó allí.
viendo lo que ha ocurrido en Jerusalén, viendo lo que ha ocurrido allí en el monte de la calavera. Es allí, escuche bien, donde el profeta Ezequiel dice, en Ezequiel 5:5, que Jerusalén está en el centro de todas las naciones de la tierra. Y Cristo está muriendo en el centro de las naciones de la tierra, en Jerusalén. Escuche ese detalle, alberguelo en su corazón. Ezequiel 5:5. Allí es el centro de toda la tierra. Olvidémonos de las líneas ecuatoriales. De acuerdo a la cartografía improvisada por los hombres y modernizada, sea como sea, Dios traza su palabra, a ella uno se apega. A la ciencia dice una cosa, Dios dice otra. Los hijos de Dios no vivimos de acuerdo a lo que los hombres dicen, sino de acuerdo a lo que Dios ha trazado en su palabra. Tenemos que ser celosos, no ser vistos como fanáticos. Tenemos que ser sencillos, pero tenemos que ser firmes a la hora de combatir contra la mentira, y tenemos que establecer la verdad, y no tenemos por qué bajar la cabeza, porque somos dignos ya que Él nos hizo dignos. 10:22 de Éxodo. Y recuerda que Jerusalén queda a 1000 metros sobre el nivel del mar. Que no se le olvide, se me olvidaba. A 1000 metros sobre el nivel del mar. Y al lado, allí donde Cristo murió, a un lado está el mar grande, y a otro lado está el mar muerto. Eso es una revelación, eso es un secreto. Ello tiene una razón para explicarnos a la plata, al pago de precio que Cristo dio por nosotros. Tenemos que ser agradecidos porque somos bendecidos, libres de los juicios que vienen a este mundo. Romanos 5:9 dice: estando pues ya justificados por su sangre, seremos salvos del día de la ira. ¿Cuál ira? El juicio de Dios que viene sobre las naciones y sobre los impíos incrédulos que rechazan su palabra. Dice la palabra de Dios en el 10:22: y extendió Moisés su mano de Éxodo, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, que es un tipo del mundo, por 3 días. Por 3 días. Y de la hora tercera a la hora sexta hay 3 horas. Y es así como opera el Señor en misterio. Y esto es importante poder entenderlo. Ninguno vio a su prójimo, o sea, estaban cercas, y cuando llegaron las tinieblas no podían verse ni de cerca. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque si se levantaban iban a un hoyo o tropezaban. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora, nosotros somos la casa de Dios. Cristo mora por la fe en nuestros corazones. El Señor dice: yo soy la luz del mundo. El resto del mundo, Egipto, no tiene luz, está en tinieblas. Pero nosotros estamos llenos de la luz de Cristo. ¿Cuál es la luz de Cristo? El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros somos la casa de Dios, escrito en Hebreos 3. Nosotros somos el baluarte de la verdad, la casa del Dios viviente, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. En nosotros habita la luz. Ayer eran los egipcios los que se quedaron sin luz. El mundo de aquel entonces se quedó sin luz.
Pero hoy nosotros tenemos la luz de Cristo, pero este mundo pasará un día de tinieblas. Averígüelo por allá en Apocalipsis 16 y usted verá que las cosas de Dios se van cumpliendo. Así que de esta manera en Egipto vino la muerte de los primogénitos. Pero aquí, en esta vez, era el primogénito, hijo de Dios, el que estaba muriendo, el que estaba en la cruz. Esto es importante. Iré al Evangelio según San Mateo. Con usted me asentaré allí y veré con usted el resto de este procedimiento. Es importante ver todos los acontecimientos. Ese día, después que Cristo muere, vienen las tinieblas. Sabemos que Cristo dio 7 palabras. Sabemos que 3 estaban inmiscuidos ahí. Estaba Dios. El que lee Isaías 53 verá de que el Padre había decidido, inclusive voy a leerlo para que no quepa la menor duda. Es por ello que a veces salimos un poco nosotros de aquí dilatados. Él fue por Dios, dice la palabra, mas Él, el 53:4, ciertamente Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo llevó allí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dios lo llevó allí. El hombre lo llevó allí. El hombre lo condenó. Los hombres lo condenaron. Los hombres lo llevaron al pretorio, a pesar de que un líder imperialista dijo: no hallo ninguna injusticia en este hombre. Y la mujer de Pilato de mañana le dijo: por favor, Pilato, ese hombre es inocente, Pilato. Yo tuve un sueño anoche, Pilato, y vi que ese hombre era inocente. Van a matar a un inocente. Y luego el hombre dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Hagan ustedes los que quieran, pero yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero él tenía que ser llevado al pretorio. Tenía que ser acusado. El Padre lo estaba enviando. Era el abatido, el herido de Dios. Era herido por los hombres. Satanás, engañado, dijo: aquí está la trampa perfecta. No lo pude convencer a que se lanzara del templo. Le mostré los reinos del mundo diciéndole que se los daría, no me los aceptó. Ninguna de las propuestas. Lo invité a que convirtiera las piedras en pan, porque lo miré muerto de hambre y se resistió a tomar las piedras y convertirlas en pan. Todo eso que usted ha oído llanamente tiene un profundo misterio. No es solamente el pan y la piedra, es algo que va más allá. Pero Cristo ahí estaba por nosotros. Dice la palabra santa que después de ese acontecimiento Jesús dijo algo. Habló en la cruz. ¿Recuerda usted que dijo, por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Lo recuerda? Pues cuando él dice otra palabra que era muy común entre la gente, entre los acreedores y entre los que le prestaban a los acreedores, era muy común.
un esclavo quería oír esa palabra. Esa palabra que Cristo dijo. Uno que prestaba su servicio militar en las cruentas cruzadas romanas, en las guerras romanas, querían escuchar esa palabra. Y Cristo dijo las palabras. Y esas palabras las dijo el Señor en griego. Muchos sabemos que Cristo predicó en arameo, que Cristo predicó en griego y que a aquellos perversos les predicó en hebreo. Y Cristo dijo tetelestai en griego. Tetelestai. Tetelestai. No fue consumado es, como usted lo oye popularmente. Fue la deuda. Está cancelada. La deuda está pagada. Eso fue lo que dijo cuando escuchamos que dijo consumado es. No, él dijo la deuda está cancelada. La deuda está pagada. Tetelestai. No se debe nada. Nada más se debe. Ya un esclavo quería escucharle al amo decirle: no debes nada, estás libre, tetelestai, podés irte, no debes nada. Y el esclavo salía con gozo. Y en el servicio militar, el militar oía decir: tetelestai, no debes nada, cumpliste tu servicio patriótico, sé libre, vete a tu casa, no hay más guerra para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto es sumamente interesante. Todo esto está ocurriendo. La deuda pagada, no se debe nada. Hay libertad, está todo aclarado. Y Cristo tomó esta palabra como su última expresión. Pagada la deuda. Sí, es que Adán la contrajo en el Edén, la deuda. Y Cristo la pagó en la cruz. La deuda era grande. La deuda tenía que ver con tocar el infierno y la perdición eterna. La deuda era grande, ser destituidos de la gloria de Dios. La deuda era grande. Ahora usted puede gozar, aunque aún teme al evangelio armenianista que le metieron las denominaciones o sectas religiosas evangélicas con sus efectos de temor y nocivo manipulando. Usted no puede ir al infierno. No hemos dicho que no exista, por el amor de Dios, porque es posible. No vamos a dar espacio a que se nos trate de hereje por una palabra malinterpretada. Por eso tenemos que interpretar bien. No estamos negando el lago de fuego, pero nadie que haya sido comprado con la sangre, nadie que haya sido salvo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor te salvó una vez. Vos no recordás el día, vos no recordás la hora, vos lloraste, vos le entregaste tu vida, quizás adolescente, quizás niño. Él ya había pagado el precio, y el día que te entregaste y te bautizaste creyendo, vino el Espíritu a tu vida. Si caíste, a Dios no le importa, Él te levanta. Si el justo cae 7 veces es levantado. Y todo aquel que es espiritual restaure con espíritu de mansedumbre, con el amor de Dios en nuestros corazones. La gente vive atormentada porque quiere,
Otros le dicen: estás maldito. Y no se puede maldecir lo que Dios bendice. Balaam le dijo a Balac: maldecime a esta gente. El gran profeta que era Balaam, el gran profeta, mejor que muchos profetas. Y Balaam dijo: no, decime que hago otra cosa, pero no, ¿cómo voy a maldecir? Si yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Esa gente es bendita. Abraham es bendito. Bendita es su simiente. Bendita es su familia. ¿Cómo voy a poder maldecir yo a esta gente? Si esta gente viene de Abraham, vienen bajo la promesa, yo no puedo maldecirle. Entonces haceme los que caigan. Métemele mujeres piernudas, nalgonas, chichas postizas, nalgas de lona, tacones 5/4, que se miren como yegua cuando caminen, como que van bailando merengue. ¿Estamos claros? Y le dijo Balaam: eso sí, le voy a recoger. Aquí hay buenos troncos por estos lados. Estos se van a derretir en cuanto las miren en filita, entrando como yeguas al campamento. Ahí fue cuando vino aquella mortandad. Y ahí fue donde tuvo que Aarón agarrar el incensario, que ahora lo hacen los curas católicos babosos, no sé por qué. Lo tuvo que agarrar el incensario para espantar la mortandad. Tenemos que entender la palabra de Dios. Nosotros no somos de muerte, somos de vida. Nosotros ya dimos el salto al otro lado. El pasado nuestro no importa, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos hijos por haber creído. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio poder, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que ningún demonio se encarame sobre su vida, que nadie le vaya a manipular. Usted es hijo y usted es hija, y se va a encontrar con los suyos en el paraíso. Si se va antes, verá a su madre, verá a los que militaron primero que usted, a los que creyeron primero que usted. Eso es santo y bendito. ¿Cómo no nos vamos a gozar si esta vida es efímera? Cuando pasamos detrás de la tela, cuando pasamos el telón, ¿cómo se rasgó? ¿Se acuerda que se rasgó el velo? Y todo mundo puede entrar ahora. Todo mundo puede entrar ahora. Antes no. Solo un sumo sacerdote cabezón, lleno de pecado, lleno de deuda. Allí Cristo no dijo: me rindo, no puedo, sino que dijo: la deuda está cancelada. Es importante ver lo de Juan 19:30. Tenemos que ir como hamaca, moviéndonos en esta palabra, porque San Juan también habla lindamente de esto, y vamos a incluir en todo esto lo que tiene que ser incluido. ¿Sabe qué dijo primero? En el 19, después que dijo tetelestai, dijo: después de esto, 19:28 de San Juan. Esto lleva una secuencia revelativa. Después de esto dijo al discípulo, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya cancelado, dijo: para que la escritura se cumpliera. Para que la escritura se cumpliera. Quiere decir que ya estaba escrito. Años, miles de años antes que Él viniera. ¿Y sabe qué dijo? Tengo sed. Sí, antes dijo: tengo sed. Se estaba cumpliendo el Salmo 69:21. 1000 años antes.
El Salmo 69, 21. Es importante que nosotros entendamos ese 19, 28. Tengo sed, sed tengo. Después que dijo, tetelestai, consumado es. ¿Y sabe qué hizo después de eso? Entonces le dieron de beber vinagre. Lo dice la palabra profética antes que él viniera. Y después de eso dijo, Padre. Ya no dijo, Dios mío, porque ya las cosas estaban arregladas. Él estaba cerrando el ciclo de la ley porque él vino a cumplirla. Hay algunos que tergiversan la palabra aquella que dice, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Él la cumplió. Y una vez cumplida esa ley, finalizó. Romanos 10 nos los dice, que el fin de la ley es Cristo en el 10:4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo. Lo que pasa es que hay gente que no ve la palabra desde la perspectiva progresiva. Hay unos que se quedan con el Hijo unigénito. Entonces usted no puede ser hijo de Dios si todavía cree en el unigénito. Usted ya es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, usted tiene un hermano mayor y él es el hijo primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. No es lo mismo ser el único hijo donde no hay más y ser el primero donde hay muchos. La palabra es progresiva. Por eso es que nos frustramos. Por eso es que no agarramos vida. Por eso es que nos acarrean los sensuales. Dice Judas 19 que los sensuales no tienen al Espíritu. Hombres que pierden el tiempo en vez de trazar la palabra. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, hermano, y a su pueblo, hermano, y a sus hijos, hermano, y a los entrenados, hermano. No puede ser. Es aprovechar al máximo la palabra. Esto es un asunto serio. Ahora va a bailar la hermana Matunguita una alabanza para Jehová hebrea, y ahora el hermano el chofar, este hombre es ungido. El Señor lo ungió. Aquí reveló el Señor que era ungido para acarrear la presencia. No crea a esa mentira. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Y si hay algo más, dice que el Espíritu iba a morar en nosotros para siempre. Ahí está el Espíritu. El problema es apagarlo. Y el apóstol nos dice, no apaguéis al Espíritu. Este viernes tuvimos una enseñanza profunda respecto a las cosas espirituales, al ejercicio espiritual, a lo que es el hombre exterior que tiene que darle salida, o debe de ser un conducto para la bendición desde el hombre interior. Esto es sumamente interesante para nosotros. Así que, he aquí, después que Cristo dijo, Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu, Mateo 25 nos los dice, ocurrió algo, y está aquí, en el 27:51, perdón. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Lo puede ver? Y se rasgó de arriba para abajo. Qué interesante que es eso. Hablar de este velo es algo que impacta. Algunos hemos pensado que este velo era como una cortina plástica, como la cuando usted se mete al baño. Algunos han pensado que este velo pues era como la cortinita que se pone en una iglesia evangélica, como que si van a poner a la Virgen de Guadalupe con un poco de flores ahí. Hasta en eso, esa religiosidad.
Dijo una señora, omito su nombre, omito la nación, fue en otra nación. Me dijo, el Espíritu Santo me habló anoche. Y me dijo que le dijera al pueblo, que habría que llenar todo el altar del Señor de flores. Venga, hermano Roberto, le voy a enseñar, vamos al segundo piso. Y yo, con el corazón fragmentado en ver la ignorancia y la locura, subí. En Nicaragua decimos para darle carreta, porque tenemos que ser astutos en medio de la ignorancia de la gente, a veces directos y a veces tolerantes, porque ellos están enredados en un engaño donde les han metido. Y había de todo tipo de flores. Los hermanos habían hecho un gran sacrificio, hermanitas pobres que vendían X, Y alimentos en esa nación. Pero el altar de Jehová, como que nosotros digamos que aquí es el altar de Jehová, aquí no es el altar de Jehová. Esta la trajeron unos pecadores, esta tarima. La forraron unos pecadores peludos aquí. Cuando Dios iba a hacer algo santo por medio de Joliab o por el medio del hombre que hizo el arca de la alianza, viera qué bello el hombre que fue escogido para eso. Hay profundos secretos en ellos. Y todo lleno de flores y olía, pero yo me sentía que estaba en un cementerio, quizás por la tristeza de su ignorancia, y no soportaba. Yo decía, como que estoy en un cementerio, caramba. Y le dije, bueno, qué bueno. Sí, el Señor me dijo, hija, decile a todo el pueblo de que me llenen de flores, porque era 31 de diciembre. Y era el altar de Jehová y Edía muerto. El velo se rasgó. Se rasgó por la mitad. Eso fue un evento trascendental. Y en ello hay que hablar claramente de eso que sucedió aquel día. La gente piensa que esto es como una cortina de división que uno pone, aleluya, gloria a Dios, como vemos naturalmente en las iglesias religiosas. Y no, el velo tenía 18 metros de altura. 18 metros de altura, esa era la medida ordenada. 18 metros de altura. Equivalente a un edificio de 6 pisos. Porque el templo no era chiquito. O sea, ahí no te quemabas como garrobo bajo el zinc. Era muy alto. Y era tan grueso ese velo que se necesitaba todo un equipo de sacerdotes, una gran cantidad de hombres de los que ministraban a diario todos los 365 días del año para poder mover aquel velo. Era imposible poder romperlo porque según los señores de la ley decían que ni utilizando 2 yuntas de bueyes podían romperlo, girando el uno para un lado y el otro para el otro. Era difícil romper ese velo porque ese velo era una estructura de 18 metros de altura, equivalente a un edificio de 6 pisos. Y además de ello, para haber hecho ese velo se necesitaban 82 doncellas trabajando en maquileras antiguas de día y de noche, porque se trataba del templo del Señor. Y trasladarlo, el velo, no es como quien dice, agarrate la cortina, aleluya, gloria a Dios, es que aquí es el lugar santo, allá está el Santísimo, allá está la urna donde se meten los ungidos, porque hay gente que es loca. Hay gente que es loca. Aquí los diáconos poderosos y aquí los diáconos más débiles. Aquí los diáconos que se atienden, se acuerdan de atender, y aquí pues los que medio se acuerdan.
Hacerles una habitación poderosa, ponerle habitación de poder, como las vigilias de poder, y un poco de viejas dormidas. ¿Para qué vamos a hacer vigilias de poder? ¿O para qué noches de gloria si nosotros no andamos de noche, andamos de día? Dice la palabra de Dios. Entonces hagamos días de gloria y no noches de gloria. Además la gloria está dentro de nosotros. No se me vaya usted al circuito aquel de que Jehová no comparte su gloria con nadie. Pero Él nos las reveló a nosotros para nuestra gloria. Y Cristo en la oración en San Juan 17 dice: Padre, la gloria que me diste, ya se la di yo a ellos. La palabra que me diste, ellos la tienen ahora. Ahora ellos utilizan esa palabra, oran con esa palabra, destruyen demonios con esa palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu que yo les he dado a ellos. Lo que tú me diste, yo se los he dado. La gloria se las di, la palabra se las di, tu nombre se los di. Ellos tienen tu nombre, la palabra y la gloria. No tenemos que andar buscando gloria. Hermanos, estuvimos en una vigilia de poder. ¿Cuántos vieron la gloria de Dios? Yo no miré nada. Lo que miré fue gritería y jodedera nada más. No hay que ser ingenuo. Se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Se rasgó como que si alguien de adentro del lugar santísimo hubiera levantado su mano poderosa. Tuvo que ser alguien poderoso que levantó su mano y de un solo se rajó de arriba hacia abajo el velo, y ahí estaban el sumo sacerdote ministrando, matando la ovejita, matando el sacrificio, porque era el día del Yom Kippur, era el día de la expiación de los pecados. Y aquel se quedó asustado y dijo: ¿cómo se pudo haber rajado esto? ¿Quién rajó esto? Ahora ya no hay ni atrio, ni lugar santo, ni lugar santísimo. Ahora todo es santísimo. Ahora se acabó la separación de Dios con el hombre. Imagínese usted, qué interesante que es esto. Se terminó la separación de Dios con el hombre. El que entraba ahí, según Levítico 16, verso 2, salía muerto. Todo sumo sacerdote, cuando entraba allí, entraba con miedo, entraba temblando, porque en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. El arca contenía el maná. El arca contenía una vara que floreció, que reverdeció y que dio almendros. El arca contenía los libros de la ley. Pero qué irónico, que se tenía que echar sangre encima del propiciatorio en la tapa de madera, donde los querubines de gloria estaban encontrándose con sus alas en la superficie de esa arca. Pero oiga lo irónico, que cuando Moisés bajó con esas tablas, venía gozoso, contento de haber hablado con Dios y con los ángeles, más con los ángeles que con Dios. Porque la gloria que venía a su rostro se le iba y de repente estaba dientón y narizón. Porque no era una gloria permanente. Era una gloria donde Moisés terminaba avergonzado, porque cuando la gloria se le acababa, era dientón y narizón. Se miraba feo, no se miraba feo, feo. Sin embargo, es importante entender que aquellos habían rechazado esa palabra, y que cuando Moisés venía del monte, ellos habían hecho un ídolo con el oro, con el oro y con la plata que Dios les había suplido por gracia en la nación egipcia, para Dios a emplearlo en el tabernáculo, y ellos lo emplearon para hacer un becerro de oro. Así como hay muchos que hacen y dan culto a sus denominaciones y le dan culto al hombre
pero no glorifican el nombre de Jesucristo. No le rinden tributo de corazón al Señor. Hicieron su becerro y Moisés quebró las tablas. Y ahí estaban de testimonio lo que ellos habían rechazado. Y estaba en una urna, y en un recipiente el maná escondido, y otra vez lo rechazaron y dijeron: esa es comida liviana para nosotros. Era mejor la carne egipcia, el puerro egipcio, las verduras egipcias, el ajo egipcio era mejor que esta comida que se nos da ya por 40 años. Ese maná que rechazaron estaba allí. Y en el tiempo de la rebelión, dijo el Señor: bueno, ustedes son 12 príncipes. Están peleando a ver quién agarra un lugar en el servicio del Señor, a ver quién es el primer líder, a ver quién es el más fuerte, a ver quién es el más cabezón, a ver quién tiene privilegio por parte del consejo pastoral. Le dijo el Señor: traigan sus varas. Ustedes son 12 príncipes en disputa. Tráiganlas. Ustedes están contendiendo, están murmurando, tráiganlas. Y la llevaron frente al arca de la alianza. Y pasaron toda la noche oscura. Ahí las 12 varas. Y en la mañana solo una había reverdecido, había florecido, había dado frutos. Y los frutos eran de almendra. Un día hablaremos de ella. Sin embargo, ahí estaba la vara de Aarón, que floreció como testimonio de su desvergüenza, de su infidelidad, de sus quejas, de sus murmuraciones, de sus locuras, de echarle culpa a Moisés, de echarle culpa a Dios. Y murieron la mayoría postrados en el desierto y no pudieron entrar al reposo porque nunca pudieron acostumbrar el oído a la fe, porque iban oyendo, pero iban oyendo sin fe. Y Dios no se acordó de ellos. La mayoría quedó postrada en el desierto. Allí en ese lugar santísimo quedó expuesta la urna de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, porque el velo se había rasgado. Y como eso está allí, ahora la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 nos dice a nosotros lo siguiente: vaya conmigo, gócese. Hebreos capítulo 10, empezamos desde el verso 19. Miren lo que dice, es importante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está hablando de nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ya no de corderos muertos, sino por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Porque Adán tenía un camino para ir al árbol de la vida y el camino se le fue obstruido debido a que permitió que la muerte y el pecado entrara y que la destitución de la gloria en su vida se llevara a cabo. Por el camino nuevo, dijo el Señor, voy a hacerme un camino nuevo. El árbol de la vida no ha desaparecido, él es eterno. Pero va a haber un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién es el Cristo? A través del velo. ¿Cuál velo? Del velo tradicional, no del velo de su carne. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, de obras religiosas, y lavados los cuerpos con agua pura. Cuidado, se va a comprar el tanque de agua pura, esa la tiene usted.
Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos capítulo 4 nos habla tocante al asunto. Acerquémonos pues, dice el 4:16 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No de la eternidad, porque ya tenés eternidad, sino de tus clavos, tus arandelas, tus tachuelas y tus pernos. Porque Dios quiere que tengamos la salvación completa. No solamente la salvación del alma y de nuestro espíritu. Hay gente que no entiende que el Señor dice que el que quiera perder su alma la perderá, pero no la va a perder en el infierno. Caramba, por el amor de Dios, vamos a ir entendiendo lo que el Señor dice. Ese día el templo estaba lleno de sacerdotes, lleno, todos los sacerdotes se reunían. Ahí estaba el sumo y estaba el sacerdote, menos el papa, y allí lo hubieran sacado a balazo a este viejo. Era la hora del sacrificio. Esto se había practicado durante 1400 años. Ahora podemos volver a Mateo. ¿Puede usted volver a Mateo conmigo donde estábamos? A ver si usted me ayuda a encontrarme donde estábamos. O sea que usted tiene responsabilidad de enseñarme a dónde estábamos. ¿Perdón? Muchísimas gracias. Ahora vemos que después que se partió el velo, porque todas estas cosas vienen ocurriendo para gloria, en dos, de arriba hacia abajo se rasgó. ¿Quién lo rasgó? El Señor del cielo. Y la tierra tembló. Santo Dios. Y la tierra tembló. Y las rocas, no las viejas, las rocas se partieron. La tierra tembló. Hubo un movimiento sísmico. De por sí Palestina era sísmica. Había y ha habido siempre una falla geológica importante, la falla del Valle del Jordán, que va desde Siria hasta Mozambique. Por allí pasa esa falla, y ese día la falla se manifestó y se vino un temblor de tierra, un terremoto que ocurrió exactamente a la hora de la muerte de Cristo. Ni un minuto antes, ni una hora después, sino exactamente a la hora de la muerte de Cristo. Nada anticipado, nada después, sino en el momento exacto, cuando Cristo está muriendo. Y fue lo suficiente fuerte este sismo para partir las rocas. Es importante entender esto, ir viendo cómo Dios nos viene hablando, cómo hace conexión el Señor con el Antiguo Testamento, cómo cambia la perspectiva por completo cuando Dios le reveló a Moisés el Sinaí para entregar la ley. Entonces podemos ver lo que pasó en Éxodo 19:18, porque si no vemos la palabra así, no veremos la profecía cumplida. Y esto es un problema. Si somos enanos y si somos ciegos, tenemos que ver. Todo el monte Sinaí humeaba, y Moisés sacó del campamento al pueblo, 19:17, para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte
temblaba en gran manera. ¿Qué es lo que está pasando allí? Dios está dando las leyes a Moisés, pero para dar las leyes a Moisés, el monte se estremeció en gran manera con un terremoto en el Sinaí. Entonces el terremoto acompañó el momento en que Dios le está dando la ley a Moisés. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo cumple todas las cosas de la ley, entonces viene un terremoto en el cumplimiento de aquella ley, y hubo un temblor, un terremoto cuando aquella ley se estaba cumpliendo. Hubo un terremoto cuando la ley se estaba asignando a Moisés, y un terremoto cuando Cristo estaba finalizando la ley y estaba empezando una nueva ley que está en Romanos 8:2, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Está viendo? Todo está meramente sincronizado. No hay nada que discutir. El monte se estremecía en gran manera, y allí fue acompañada la ley. Dios con un terremoto la acompañó, y cuando Cristo la cumplió, dice que las rocas se partieron. Éxodo 17, ahí cerca te va a enseñar la roca partida. Esto es importante, 17:6, perdón, de Éxodo. He aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, tú golpeas la peña y yo saco agua. Cuando Cristo está siendo golpeado, el agua de vida salió de su costado. Y no solo salió agua, sino que también salió sangre. Y eso tenemos que entenderlo perfectamente. En Números capítulo 20, verso 11, no muy distante, tenemos esto ahí. El Señor siempre operó de manera en manera, santificando las cosas. El Señor siempre nos dio pautas para que entendiéramos todas estas cosas. Entonces alzó Moisés su mano, 20:11 de Números, y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Se partieron las rocas o no se partieron? Podemos hallar nosotros una roca en 1 de Corintios capítulo 10. Es probable para que veamos que esto no está únicamente en el antiguo pacto. Mire bien. Y todos en Moisés fueron bautizados, 10:2, en la nube y en el mar. Todos comieron, 1 de Corintios 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y sabe quién era la roca? La misma roca de Oreb era Cristo. Ellos iban avanzando y la roca iba dando vuelta. Y de repente la roca se paraba en un lugar, y la roca contenía la comida y la bebida espiritual,
Y ellos comían y bebían de la bebida espiritual y de la comida espiritual que salía de la roca, y la roca era Cristo. Eso era lo que le daba las fuerzas a ellos para resistir. No eran mangos, zapotes, naranjas, nacatamales. No llevaban allí un bolsón como cuando va la gente en Semana Santa en una camioneta vieja de rosa, no. Ellos se fortalecían espiritualmente. Se fortalecían espiritualmente. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender a nosotros, porque tenemos que beber agua de la roca. Oiga, esa agua la bebió la samaritana, y esa agua es la palabra de Dios, y el don es el don de Cristo. Si conocieras el don de Dios, es el mismo Cristo presentado frente a nosotros. Es por eso que no nos cansamos de predicar a Cristo. De la roca salió la vida. Las rocas fueron partidas después del terremoto. Era el Señor haciendo la labor para dar vida. Volvamos a Mateo, concluyamos en Mateo, a ver si podemos, pues si no, otro día. Y se abrieron los sepulcros. Después de esto, que las rocas se partieron, ¿cómo fluyó vida? Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los impíos. ¿Están leyendo conmigo? Que no oí protesta. Muchos cuerpos de los santos. Ahí no iba el muñeco Santo Domingo de Guzmán. Cuidado, lo engaña el Padre Toro, un baboso que anda por ahí, todo atravesado. Ese engaña a los majes. Y van a discutir los idiotas con él, porque yo no me sentaría con un animal baboso de eso. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Ay, Dios santo! Se abren los sepulcros. Pero ¿cuándo se abren los sepulcros? El día que Cristo muere, el día del terremoto, se rompen las piedras. Los sepulcros eran unas cuevas, no es como hoy, que hacemos un hoyo para abajo y ¡pum!, dejamos ir al cliente. Sino que habían unas laderas de rocas calizas. Allí en las laderas la gente hacía cueva, metía a los deudos, como dicen por allí. Y había unas laderas que rodeaban a Jerusalén y otras laderas que rodeaban el monte de la Calavera, y allí iban, hacían cuevas y luego ponían una piedra redonda a la cual le ponían un sello, y esa piedra era sumamente pesada, con 100 de kilos, de tal manera que nadie podía mover esas piedras, diseñadas para no moverse. Pero se movieron en el día del terremoto. Se quebraron las piedras, y las piedras que estaban sellando los sepulcros se tuvieron que mover. Y los sepulcros se abrieron, pero no dice que salieron, solo se abrieron. El 27:53, saliendo hasta después, en el 53, porque Cristo muere el viernes. El sábado es día de reposo. El sábado nadie se mueve. El sábado los discípulos están aterrados de miedo y escondidos. Pedro está lleno de culpabilidad porque había negado al maestro. Las hermanas están preparando especias para realizar el funeral de Cristo, porque ellas pensaban que iban a realizar el funeral, y se encuentran preparando distintas especias para llenarlo y enterrarlo. Esa era la idea de estas hermanas. Pero los sepulcros solamente se abrieron y los muertos se miraron.
están los muertos. Se corrieron las piedras, pero están muertos. No salen de ahí. Lea bien la Biblia y se va a dar cuenta. No salen de ahí. Llega el día de reposo. Es día sábado. Los muertos están ahí. Cristo anda por debajo de la tierra dándole guerra al diablo y al infierno. Porque antes de ascender descendió a las partes más bajas de la tierra. Él anda haciendo su trabajo. Suelto los dolores de la muerte, no lograron retenerlo. Él siguió para adelante. Él nunca retrocedió. Él fue y quitó la llave del infierno y la llave de la muerte. Y Él dice: ahora yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. Y yo soy el que tengo la llave del Hades. Y soy el que tiene la llave del infierno. Así que por eso nosotros no andamos diciendo: muerte, andate, ¿no? Aquí está tu llave, pelona jodida. No hagas papalote, que aquí tenemos la llave. No creas que solo las tiene Pedrito, las de llaves del reino. Aquí los que predicamos justicia en un aspecto más maduro tenemos llaves del reino y tenemos llaves del infierno y tenemos llaves sobre la muerte cuando cerramos el pico a la muerte. La muerte tiene que detenerse. Aunque enviemos la palabra, si Dios envió la palabra desde el cielo para que fuera prosperada, ¿por qué no la vamos a enviar nosotros a un barrio y a una nación bajo el poder efectivo del Espíritu Santo? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que vivificó, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. ¿Y qué es la muerte si es pura babosada? Ahí la andas colgada y no te das cuenta. Esto es importante saberlo. No había Cristo resucitado. En el 27:53, quisiera volver a leerlo, me encanta. Saliendo de los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían estado dormidos se levantaron. ¿Pero cuándo se levantaron? Hasta el día domingo. Porque la resurrección del Señor se dio el domingo. El sábado era día de reposo. Todo el mundo estaba en su casa comentando. ¿Te diste cuenta, niña? ¡Qué cosa más rara! Se rasgó, mira. Y el terremoto lo sentí. Uy, me dio un pavor a mí. ¿Y vos qué pensás de eso, niña? El terremoto es poco, una piedra se quebró a la orilla mía. Mira, jajada. Eso yo nunca lo había oído, niña. Y qué cosa más rara. Y fue después que él dijo que ya la deuda estaba pagada. Solo se echó el bujiazo de vinagre porque tenía sed. Y dijo, ya la deuda está pagada. Y después lo oímos que gritó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se vino aquello, todo oscuro, vos fíjate, vos. Y qué cosa más horrible el terremoto, vos. Y la quebradera de piedra, vos. Ay Dios, y era día de reposo. Al día siguiente no podíamos caminar tantos metros. Teníamos que ir limitaditos, vos, porque si caminábamos más nos caía Moisés con el garrote, vos. Era día de reposo. Ay, qué horror. Pero no es que el domingo resucitó él, pues. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Hasta entonces salieron
Léalo bien en el verso 53. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad los santos creyentes militantes que habían resucitado juntamente con Cristo. Y aparecieron a muchos. ¿Qué pasó, hermano? Pero si a vos te enterraron, Pipi. Si a vos con el coronavirus te enterraron. No te dio el aire. Si a usted enterraron, Pipi. Si vos habías muerto en un accidente. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y ellos andaban por toda la ciudad como este hermano. Paz y gracia, hermano, porque ese es el saludo verdadero. Búsquenlo en todos los finales del Pacto Nuevo y los principios. No. Ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Es gracia y paz y gracia. Lean el nuevo pacto, sean del nuevo pacto. Es más, le vamos a enseñar un domingo sobre la paz y la gracia y la repercusión que eso tiene. Y los hermanos, paz y gracia. Hermano, ¿y usted? ¿Y cómo estás, hijo? Papá. ¿Somos papá? Sí, hija, soy yo. No me ves que aquí estoy. Pero si a vos te enterraron. Yo te vi con el pico inflamado, hasta los dientes te arrancaron porque querían hallar oro ahí. Papá, ¿vos sos papá? Sí, hija, yo soy. Gloria a Dios, ¿no ves que resucitó Cristo? Y ahí nos metió a nosotros. ¿Y cuántos son ustedes, todos los santos? Que habíamos, hoy ahora andamos vivos predicando y dando testimonio por ahí. Venimos de gozarnos y aquí venimos a gozarnos. Ya no nos da miedo la muerte ni nada, porque ya sabemos que se puede entrar a vida nueva. Ya no hay ningún problema, hija. ¿Cuál es el problema? Y dice la palabra de Dios que estaban allí ya testificando, caminando, que le aparecieron a muchos, pero viene el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ya Ezequiel había hablado del valle de los huesos secos. Ya Daniel 12:2 había hablado de la resurrección de los muertos. Y ya las cosas iban en camino. Y luego también se están preguntando que qué pasó con Cristo, que por qué le salió agua del costado, que por qué le salió sangre si le metieron la lanza. Y no has visto el sangral, pero qué raro, que venía también agua. Tuvo un derrame del costado, agua y sangre. Uy, agua seguro se le coaguló y luego se revolvió con el agua y se le salió todo. Esto es un caso clínico, pero Primera de Juan capítulo 5 verso 6 nos da a entender claramente que este asunto es grande y que es el testimonio del Espíritu, el que el Espíritu estaba dando agua y sangre. Este Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Agua y sangre. Es increíble cómo la palabra dice que este muchacho, el centurión que estaba allí, en el Evangelio San Mateo lo reconoció. Lea eso conmigo, que es lo último.
de esta pequeña explicación, usted va a ver allí en el mismo 27, y dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios, en San Mateo. En Lucas 23, 47, búsquelo rápido, concluyamos ya. Y allí dice en el 23, 47 de Lucas, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, se convirtió a Cristo, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En Marcos 15, 39, esto no se narra por casualidad. La palabra de Dios también nos lo dice en Marcos 15, 39, lo mismo, justo e hijo de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando vio salir el agua y la sangre, los fariseos no lo reconocieron, los saduceos no lo reconocieron, los expertos en la ley, los escribas, no lo reconocieron, ninguno lo reconoció, pero el soldado sí lo reconoció, lo recibió y le dio gloria al Señor. Y era centurión, era romano, era extranjero con respecto a los judíos, pero era un hijo de Dios por la revelación recibida. Y cuenta Suetonio que se llamaba Longinos, que se convirtió, que dejó el ejército romano, que se fue a predicar el evangelio y que murió como un mártir de Jesucristo en Capadocia, y que la iglesia primitiva recordaba a este que había sido un centurión y que se convirtió en un evangelista del reino de Dios y se entregó al Señor. Dice el 23, 48 de Lucas. Estoy concluyendo. Estas cosas son tan ricas, tan sublimes, tan hermosas. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo donde empezamos, por eso se llama el gran espectáculo este mensaje. Estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, se arrepentían, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos, mirando todas estas cosas. Se arrepintieron, dijeron, ¿a dónde estábamos? ¿Dónde estaba nuestra mente cuando dijimos crucifíquenlo, crucifíquenlo? Nos golpeamos el pecho, romperse el pecho era señal de arrepentimiento. No es posible, no es posible. Todo no puede ser una casualidad. El cielo se oscurece, el velo se rompe, la tierra tiembla, las piedras se quiebran, la muerte, los sepulcros, se queda la muerte atrás y los sepulcros se abren. Los santos que salieron de los sepulcros vencieron la muerte. El cuerpo de Cristo es tocado y sale
agua y sangre. Y termina en el corazón de un soldado pagano todo este asunto, arrepintiéndose, y las multitudes golpeándose el pecho y reconociendo que Cristo era el Salvador, metido al cielo con el sol oscuro, metida la tierra en un cruento terremoto, la creación misma que está gimiendo ahora con dolores de parto, estaba gimiendo en ese momento en que Cristo estaba muriendo. La palabra en Romanos 5:18 dice que Adán abrió la puerta del pecado y de la muerte en un jardín, pero que Cristo cerró esa puerta del pecado y de la muerte en la cruz del Calvario. A la hora novena, un sacerdote sacrificaba un cordero en el altar, y Éxodo lo explica en el 29:39. El cordero, uno era en la mañana y el otro era a la caída de la tarde. 1400 años tenían de estar haciendo esto, todos esos corderos muertos. Pero ese día, cuando el sacerdote derramaba la sangre del cordero a unos 100 metros de allí, del lugar santísimo, el cordero simbólico era muerto y el cordero real también estaba muriendo al mismo tiempo. Y eso no fue coincidencia. Ahí culminaban los 14 siglos, los 1400 años de sombras, de tipos, de figuras sobre el Cordero de Dios. El día sábado, silencio. El alboroto fue el viernes. Terremoto, tiniebla, piedras quebradas, los muertos salidos de la tumba pero sin caminar. El día de reposo nadie se mueve, todos comentando, los discípulos con miedo, escondidos porque la persecución se había desatado. Pedro quebrándose la vida en un mar de culpa. ¿Cómo lo negué? ¿Cómo lo negué? ¿Por qué lo negué? Era Él. ¿Por qué no atendí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras se preparaba el funeral, aquellas mujeres que dice la palabra en Lucas 23:56, los enemigos de Cristo dijeron: hey, acuérdense lo que Él dijo. Había dicho que iba a resucitar, pero esto puede ser una trampa. Esto es que va a mandar, se habló con los discípulos, a que robaran su cuerpo para meternos a nosotros y a todo el pueblo religioso esas cosas. Vámonos a donde el jefe que ponga el sello en los sepulcros, que nos dé guardia, que vigile día y noche, para que no se lleven el cuerpo de Él. Eso está escrito también aquí en la palabra. Si usted lo observa, si usted lo busca en el Evangelio según San Mateo, y concluyamos ahí, en el nombre de Jesucristo, al día siguiente, ¿lo tiene? Al día siguiente, 62, y aquí concluimos del capítulo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero.
Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, ahí tenéis una escuadra de soldados, que vayan, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si acaba el día de reposo, en el 28 sale la gente el primer día y empiezan a moverse. Y dice el verso 9 que su aspecto, el capítulo 28:3, que su aspecto era como un relámpago y que su vestido era blanco como la nieve, y que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue crucificado, no está aquí, ha resucitado como dijo. Vengan, miren el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decirle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis. He aquí, lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! ¡Paz, hermana! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, id, da el evangelio, las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán vivito y coleando, con un nuevo cuerpo y con el decreto cumplido. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Por eso tenemos que ver al Hijo del Hombre y al Hijo del decreto. Tenemos que ver a Jesús y tenemos que ver al Cristo. Tenemos que ver al que es según la carne y vino en la carne, y al que es según el Espíritu. Tenemos que ver al hijo de José y tenemos que ver al Hijo de Dios. Tenemos que ver al que nació en Belén y tenemos que ver al que nació en el sepulcro, al que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos es el primogénito. El que nació de María es el unigénito Hijo de Dios hecho carne, era el Verbo de Dios y fue el que hizo tabernáculo entre nosotros para que pudiésemos ver su gloria. Ese es el evangelio. No es de llanto, no es de Semana Santa, no es de candela, no es de crucifijo, no es de lo que usaba el brujo del Rosario, Domingo de Guzmán, un tuco de muñeco baboso quemado que andan por las calles en esta ciudad, una maldición andando. Aún aquí en este sector, en la parte baja, se llama, ahora son dos, ahora pues es omnipresente. Ahora son dos los muñecos, el de abajo, y de repente va a decir otro que viene del sur y otro el del norte. No podemos creer a esas mentiras. Solo Jesucristo es el Señor. Yo estoy agradecido con Dios. Yo no sé si usted está agradecido con Dios. Yo estoy satisfecho porque no conocía muchas cosas. Y estoy satisfecho porque conozco más cosas que antes no había oído en años pasados. Ahora voy entendiendo cada vez la verdad. Cada vez el velo se me va quitando del rostro. Cada vez van cayendo las escamas de mis ojos. Cada vez me voy llenando más de Cristo. Me voy llenando más de las perlas preciosas.
me voy llenando más del oro, me voy llenando más de la plata, me voy llenando de todo lo que Él es, de todo lo que Él contiene, de toda la vida que Él me imparte a través de su palabra. Es en la palabra que está el alimento, es en la palabra que está la vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Es su espíritu el que me da la fuerza. Es su espíritu el que me sostiene. Es el espíritu el que me disciplina. Es el espíritu el que pelea la batalla por nosotros. Nosotros solo esperamos la victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bendito sea el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor nuestro. Gracias.